Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, hay cosas que simplemente hay que aceptarlas. Yo quisiera poder decir que todo, absolutamente todo, lo que no nos agrada, lo que no ha salido bien, lo podemos cambiar. Hay cosas que podemos cambiar y siempre he dicho, lo que podemos cambiar, por supuesto que hay que hacerlo. Lo que podemos transformar, claro que hay que transformarlo. Pero hay cosas que, tal como lo he indicado, simplemente tenemos que aceptarlas. Pues esto es nuestro tema y con esto tiene que ver. Cosas que simplemente hay que aceptarlas. En Lucas capítulo 12, versículos 25 y 26, Jesús hace referencia precisamente a esta realidad humana. Porque esto es así entre nosotros los humanos, por nuestra pequeñez, pero por nuestra limitación, pero por supuesto que Dios sí puede cambiar lo que sea. Pero dice Jesús en ese pasaje: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Está diciendo algo tan simple como que nadie puede aumentar su estatura. En otra parte en la Escritura dice que nadie puede hacer blanco o negro uno de sus cabellos. Lo que hace es entonces referencia a tener que aceptar que hay cosas que escapan a nuestras capacidades. Quizá lo deseamos ardientemente, que se opere un cambio o que si las cosas pudieran ser de otra manera, pero vamos, las cosas son como son. Y como dije ya, si hay algo que nosotros podemos modificar, si hay algo que podemos mejorar, por supuesto que sí. Pero siempre habrán cosas, amigos, que escaparán a ese deseo nuestro y hay cosas con las que vamos a tener que ponernos en paz, cosas con las que vamos a tener que reconciliarnos, cosas con las que vamos a tener que amistarnos para poder seguir viviendo, porque son cosas que no van a cambiar. Como lo he dicho yo cualquier cantidad de veces aquí en Realidades, si no cambia la situación, al menos hazlo tú, cambia tú. Así es que el pasaje es por demás elocuente, ¿no es cierto? Lo leo de nuevo. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Ahí está claro. Ahora, quiero introducir dentro de este tema una pregunta que es muy importante. Porque yo sé que aunque entendemos que esto es Biblia, que esto es palabra de Dios, la tendencia natural no es acoplarse. La tendencia natural es resistirse a lo que uno no puede cambiar, resistirse a lo que a uno no le agrada. Entonces la pregunta es esta: ¿qué produce en nuestras vidas el resistirnos a lo que no se puede cambiar? ¿Será que forcejear con la vida, forcejear con lo que más bien debiéramos aceptar, será que no pasa nada y que ningún daño, ninguna consecuencia negativa sucederá? Pues miren, realmente la persona que vive en ese forcejeo, esa persona que se vive resistiendo a situaciones a las que más bien debiera acoplarse y ajustarse en la vida, veamos qué es lo que le produce esa resistencia. Les doy cuatro evidencias de que sí la persona se afecta a sí misma cuando lo hace. Número uno, ¿qué produce resistirse a lo que no se puede cambiar? Produce fatiga mental, fatiga emocional y espiritual. La persona va perdiendo fuerza. Es como pelear, como bien dice en el Quijote de la Mancha, contra molinos de viento. Es decir, son cosas que están solo en tu cabeza
y que vas a estar dando golpes al aire. Ya no hablemos del Quijote, hablemos de el apóstol Pablo. Dice, yo no quiero vivir como quien golpea el aire, como quien golpea el viento. Pues luchar contra aquello que uno no puede cambiar y que tiene más bien que adaptarse a ello, eso es estar golpeando el viento. ¿Y qué pasa si tú estás tirando manotadas al aire? Al final terminas fatigado físicamente. Lo mismo sucede en lo mental, lo mismo sucede en lo anímico, emocional, lo mismo sucede en lo espiritual. Hay gente cansada porque no logra diferenciar lo que puede cambiar de lo que no puede cambiar. No logra entender que debe amistarse con algunas cosas como para tener más fortaleza para vivir, como para descargarse de unos pesos que se los está prácticamente poniendo a sí mismo la persona. Entonces, esta es la primera respuesta. ¿Qué es lo que produce el resistirse a lo que no se puede cambiar? Produce fatiga mental, emocional y espiritual. Segunda respuesta, ¿qué produce resistirse a lo que no se puede cambiar? Produce un estado crónico de frustración y amargura. Estas son palabras mayores. Un estado crónico de frustración y amargura. ¿Sabe? Hay personas en la Biblia que cayeron en ese estado crónico de frustración y de amargura. Uno de ellos es Esaú, hermano de Jacob. Estuvo empleitado con su hermano, eran gemelos, y estuvo empleitado con su hermano desde que salieron de la matriz materna. Venía trabada la mano del pie del otro. Y siempre fue un pleito y una competencia. Y era cazador, el otro se dedicaba a otras labores. Y siempre estuvo esa pugna, esa competencia. Terminó perdiendo la primogenitura. Cuando su padre bendijo a Jacob de manera especial, cayó en un estado de frustración, de amargura. Dijo, en cuanto muera papá voy a matar a mi hermano. Y se enemistó se enemistó con él por muchos años. Jacob tuvo que salir huyendo, regresó ya muy adulto, y esto que con temor de volverse a encontrar con él. Siempre pasa lo mismo. La persona que en lugar de acoplarse a las situaciones de la vida, cree que todo se arregla con luchar. Amigo, amiga, no todo se arregla con luchar. Tenemos que aprender a fluir con las circunstancias, a fluir con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, incluso con personas que no las podemos echar de nuestra vida, que están allí por designio de Dios, por voluntad de Dios, y que vamos a tener que fluir con ellas. Entonces, mire otro ejemplo, el patriarca Abraham. Dios le colocó a Lot ahí, un sobrino que dio problemas todo el tiempo. Y así también habrá personas que nos darán problemas todo el tiempo. Pero tenemos que aprender a fluir, a ajustarnos con todo eso. Porque de lo contrario ese estado de amargura se volverá permanente. Mire, ya que hablé de Esaú, vuelvo a su historia. En el libro de Hebreos se menciona que cayó en amargura y que aunque trató en algún momento de salir de ella, ya no era posible, y estuvo así hasta que Dios hizo un milagro de reconciliación con su hermano. Entonces, claro que resistirse a cosas que no podemos cambiar producen ese estado crónico de frustración, de amargura. Hazte un favor, amigo, amiga, hazte un favor. Deja de luchar con cosas a las que más bien debieras ajustarte. Número 3, ¿qué más? ¿Qué más produce resistirse a lo que no se puede cambiar? Produce un estado de enojo permanente. De enojo permanente. Yo he conocido casos, situaciones de personas así, que están todo el tiempo enojados, se enojan por todo, pero eso es un enojo subyacente. No está siendo provocado por nada en particular, por nadie en particular.
es un enojo que ha estado allí desde tiempo atrás. Le llamo en consejería pastoral ira no resuelta. Cuando hay ira no resuelta, cuando la persona no pudo afrontar bien aquello que le causó esa molestia, esa perturbación de ánimo, ese enojo, entonces eso queda subyaciendo allí. Y aquello se va pegando como cuando tú dejas un poco de café ahí al fondo de la taza, se termina convirtiendo en una mancha café fea a la vista. Así pasa. Entonces se produce ese estado de enojo permanente. Y la persona ama a sus hijos, pero no puede evitar alzarles la voz. Ama a su cónyuge, pero no puede evitar pleitear por él hasta por la cosa más insignificante. Se trata de ira no resuelta, enojo subyacente, que es producto de estar en un forcejeo, en una lucha y en una resistencia con cosas y situaciones con las que más bien tiene que aprender a andar, a fluir con ello. Porque hay cosas que no van a cambiar, no importa qué tú digas, no importa qué intentes. O sea, hay cosas que ahí van a estar. Y miren, amigos, algunas de esas cosas que no van a cambiar son la escuela de Dios para nosotros. Esa es la realidad. La escuela de Dios para nosotros. Así es que aceptémoslo como parte del trato de Dios. Hay personas que Dios sembró en mi vida como un aguijón en mi carne. No fueron de beneficio, no fueron de bendición, fueron para sufrimiento, para frustración para mi vida. Pero eran escuela para mí. Eso me hizo madurar en muchos sentidos. Eso me hizo aprender lecciones de Dios en muchos momentos. Y número 4, con lo que cierro, ¿qué produce resistirse a lo que no se puede cambiar? Produce confusión espiritual y confusión en la relación con Dios. Entonces la persona está abrumada, su mente está tupida, no piensa correctamente, no discierne, lee la Biblia, se queda en cero de todas maneras, está confundida espiritualmente. Y una persona confundida espiritualmente anda vagando en la vida, anda literalmente gravitando de un punto al otro sin hallar dónde sembrarse correctamente, dónde establecer el fundamento para su vida y dónde comenzar a escribir su historia de una mejor manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas condiciones son críticas y esta última no lo es menos, confusión espiritual y confusión en la relación con Dios. Yo hice más de 40 años haciendo consejería pastoral, amigos. Y siempre me encontré, y yo lo noto, cuando la persona se me sienta y comienza a quejarse. Y dentro de su queja, se queja un poco de Dios, que Dios no le ha ayudado, que Dios permitió esto, que si Dios fuera bueno, si Dios le amara, como dice la palabra, ¿por qué Dios permitió esto y aquello? Entonces es una persona que está en confusión espiritual. Entonces hay que tratar de encontrar la hebra suelta para poder deshacer la madeja de la confusión espiritual que tiene esta persona. Entonces es una situación muy delicada. Volviendo sobre lo que leía al inicio, Lucas 12, versos 25 y 26, hagámosle lectura nuevamente. Dice Jesús, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Mire qué vocablos tan interesantes. Dice que la persona se afana por querer cambiar algo. Eso es un afán, un esfuerzo totalmente fallido e infecundo. Mire qué vocablo, afanarse por añadir. Que así somos. Creemos que tenemos toda la capacidad para decidir qué se quita y qué se añade. No es cierto. En algunos aspectos de la vida, en algunos escenarios, en algunas circunstancias sí, pero en otras no. No podemos añadir todo lo que quisiéramos añadir, como tampoco podemos restar todo lo que quisiéramos restar de nuestras vidas. Pues basado en esta escritura, hice el planteamiento, ¿qué produce estarse resistiendo a lo que uno no puede cambiar, estarse afanando, como dice Jesús?
por añadir una estatura, un codo, por restar esto o aquello. ¿Qué es lo que produce en nuestras vidas? Produce 4 efectos terribles los 4. 1. Produce fatiga mental, emocional y espiritual. 2. Produce un estado crónico de frustración y amargura. 3. Produce un estado de enojo permanente. Ese es un enojo, una ira no resuelta, que subyace allí en el fondo de tu alma. Y 4. Produce confusión espiritual y confusión en la relación con Dios. Amigo, amiga, tienes que hacer algo a este respecto. Haz un inventario en tu vida. Haz un inventario de lo bueno, lo malo y lo feo. Y dentro de ese inventario, lo que tú puedas transformar, hazlo. Lo que tú puedas mejorar, mejóralo. Lo que tú puedas quitar, quítalo. Lo que puedas sumar, súmalo. Pero también en ese inventario, ten el discernimiento como para ver aquellas cosas que no puedes cambiar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Luchar contra ellas? Aquí estamos diciendo que no, con base en la palabra. Acóplate de una manera constructiva. Acóplate de una manera saludable. Acóplate de una manera balanceada. No estoy diciendo conformismo, pasividad, estoy diciendo que lo que no puedo cambiar, le echo el brazo y me reconcilio y me amisto con esa situación. Pues bien, amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado «Hay cosas que simplemente hay que aceptarlas». Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.